¿Qué tal? Buen día a todos y a todas. Me presento, yo soy Iris Rocío Santillán Ramírez, soy profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana en la Unidad Azcapotzalco. Soy abogada y criminóloga y desde hace más o menos 15 años trabajo temas sobre género y más especialmente el tema de violencia en contra de las mujeres. Es por eso que hoy vengo a hablarles sobre un tema que me parece fundamental, sobre todo por lo que estamos viviendo en nuestro país, desafortunadamente. El tema de la violencia no solamente que vivimos en las calles, sino sobre todo la violencia que con demasiada frecuencia las propias instituciones a través de sus operadores ejercen. Así pues, el tema del que vamos a hablar se llama Derechos Humanos, Género y Violencia. El objetivo general de esta breve charla es que comprendamos el contenido constitucional que existe en materia de derechos humanos y garantías en el sistema jurídico mexicano. Asimismo, identificar algunas de las expresiones de la violencia que se dan especialmente en el ámbito familiar y docente, y conocer el marco legal en materia de derechos humanos de las mujeres. Para poder comenzar, poder entender todo esto, me es fundamental explicar lo que se conoce en la filosofía como la ley de Hume. Hume fue un filósofo escocés del siglo XVII, dijo muchas cosas, pero a mí lo que me interesa es comprender esto que se conoce como la ley de Hume, en la que determinaba que el mundo podía ser visto desde dos planos, desde el mundo o del plano del deber ser y el del ser. Este plano del deber ser es aquel que pertenece a la esfera prescriptiva, ¿no? a cómo deben ser las cosas. En este plano se emiten juicios de valor, se dan argumentos respecto a cómo deben ser, sobre todo del orden social. Es el mundo de la moral, del derecho, de los valores. Por ejemplo, entonces, desde 1974, se reformó nuestra Constitución política y se determinó que los hombres y las mujeres son iguales ante la ley, aunque en realidad no es que seamos iguales, sino que debemos ser iguales, ¿no? Así se prescribe en este texto constitucional. En cambio, el mundo del ser es es un plano descriptivo. En este se describe la realidad, es el mundo de los hechos, es lo que realmente sucede. Y habría que plantearnos entonces cómo este artículo 4 constitucional, que establece que los hombres y las mujeres son iguales ante la ley, qué es lo que sucede realmente, ¿no? Y ahí, pues lo que realmente acontece es que cotidianamente vemos hechos que evidencian la desigualdad social, económica, política y jurídica que históricamente las mujeres hemos vivido, ¿no? Entonces, por una parte está el ideal de que efectivamente seamos iguales, pero debemos reconocer que aunque hay avances importantes, todavía nos falta mucho por avanzar. Empecemos con identificar entonces qué son los derechos humanos. Bueno, perdón, algo que es importante en cuanto a la ley de Hume. La ley de Hume también establece, ¿no?, que del discurso del deber ser no podemos llegar a conclusiones del ser. Es decir, del hecho de que el texto constitucional determine la igualdad entre hombres y mujeres, no podemos llegar a la conclusión que ya somos igualmente en derechos y oportunidades, ¿no?, hombres y mujeres. Tampoco se puede establecer, dice la ley de Hume, del discurso del ser conclusiones al deber ser. Imagínense, por ejemplo, que en este país, de 5 mujeres que viven en pareja, 3 sufren violencia familiar.
De este hecho no podría derivarse una ley que diga, bueno, señor, usted tiene derecho a golpear a su esposa porque pues así sucede en el plano de los hechos. Cosa que aconteció hace muy poco en Rusia, ¿no? O sea, efectivamente se dio una legislación en la que se establecía el derecho de los señores para golpear a sus esposas una vez al año, ¿no? Dada la magnitud de la violencia familiar, pues se legisló. Eso, por supuesto, es algo que no se justifica, ¿no? Y que violenta esta ley de Hume. Entonces, ahora sí avancemos en este tema de los derechos humanos, que es fundamental identificar qué son y cómo los derechos que tenemos por el simple hecho de ser personas. Me parece que de pronto el concepto de derechos humanos está muy satanizado, hay como demasiados prejuicios, ¿no? Ha habido un sector de la población que se ha encargado de desinformar sobre qué son los derechos humanos. Hay quienes consideran que la defensa de los derechos humanos es lo que hace que muchas personas presuntamente delincuentes salgan de la prisión, ¿no? Cosa que no es real. Me parece que debemos saber entonces qué son los derechos humanos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos los define como el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido dentro del orden jurídico nacional en nuestra Constitución política, tratados internacionales y las leyes. Es decir, los derechos humanos son los derechos básicos y fundamentales para que la persona viva dignamente. Esto es muy importante porque el reconocimiento de que la persona tiene derechos humanos, lo que está en el fondo determinando es que la persona efectivamente es un ser humano, que es digna de vivir en plenitud. Solo como un breve repaso, porque me parece fundamental, es recordar cómo a través de la historia ha habido diferentes generaciones en materia de derechos humanos. Si tenemos que ubicarlos en el tiempo, en su inicio, digamos, del reconocimiento de estos, tenemos que irnos a 1789, ¿no? A la Revolución Francesa, que fue una revolución eminentemente burguesa, en la que el lema pues era libertad, igualdad y fraternidad, y los revolucionarios emitieron una declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. Ya sabemos, hoy lo sabemos, que esta declaración solamente protegía a cierto sector de la población, evidentemente masculina. Quedaron fuera del reconocimiento de estos derechos humanos quienes no fueran hombres, occidentales, blancos, heterosexuales, católicos, sanos, jóvenes. Dejaron fuera entonces a los ancianos, a los niños, a los enfermos, a los extranjeros y por supuesto a todas las mujeres. Podemos identificar entonces que los derechos humanos han sido progresivos, cada vez van siendo reconocidos más derechos. Hoy por hoy se reconocen al menos 3 generaciones de derechos humanos, aunque hay quienes hablan de una cuarta y hasta de una quinta generación. Solo para tener claro cuáles son los derechos humanos de la primera generación, por ejemplo, pues está el derecho a la vida, a la integridad física y psicológica, a la libertad personal, a la igualdad ante la ley, a la libertad de pensamiento, de conciencia y religión, la libertad de opinión y de expresión de ideas, de residencia e inviolabilidad de domicilio, libertad de movimiento o libre tránsito, derecho a la justicia, derecho a una nacionalidad,
derecho a participar en la dirección de asuntos políticos, entre otros. En la segunda generación se ubican los derechos económicos, sociales y culturales. Dentro de los económicos está el derecho a la propiedad individual y colectiva, a la seguridad económica. Entre los sociales, imagínense, está el derecho a la salud, a la alimentación, a la educación, al trabajo, a la seguridad social, a una vivienda. Y dentro de los derechos culturales está el derecho a participar en la vida cultural del país, el gozar de los beneficios de la ciencia, a la investigación científica, literaria y artística. Dentro de los derechos ubicados en la tercera generación están los derechos de los pueblos o de la solidaridad. Aquí están los derechos a la paz, al desarrollo económico, a la autodeterminación, a la justicia internacional, a un ambiente sano, a beneficiarse del patrimonio común de la humanidad, el derecho a la solidaridad y a la identidad nacional y cultural. Entonces, vaya que son importantes estos derechos humanos que el Estado tiene obligación de garantizar. Déjenme decirles que el 10 de junio del 2011 hubo una reforma constitucional muy importante, ¿no? Esto, un ministro de la Corte le llamó, ¿no? O señaló que era muy importante que todo mundo supiera muy bien en qué consistía la reforma constitucional, porque si no se sabía, esto iba a provocar algo así como una tormenta perfecta. O sea, tan es así de grande la reforma constitucional que así le llaman. Entonces, bueno, con esta reforma se dio un cambio, ¿no? Paradigmático en el reconocimiento de derechos y en el establecimiento explícito de herramientas jurídicas para su incorporación y aplicación. Tales herramientas se encuentran principalmente establecidas en el artículo 1 constitucional. Es fundamental este artículo 1 constitucional, que le voy a dar lectura. Este artículo dice: en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, ¿no? Entonces, bueno, esta norma constitucional, por supuesto, podemos ubicarla en el plano del deber ser, ¿no? Hacia allá queremos los mexicanos y las mexicanas llegar. Un poco desglosando este artículo 1 constitucional, es importante identificar lo que en materia constitucional se conoce como la cláusula de interpretación conforme. Déjenme decirles que desde la promulgación del texto constitucional en 1917, el artículo 133 establecía que eran leyes fundamentales de nuestro sistema mexicano la Constitución,
los tratados internacionales ratificados por el Senado mexicano, así como las leyes federales, las leyes que promulgaran el Congreso. Sin embargo, durante muchas décadas, el Poder Judicial Federal interpretó que los tratados internacionales no eran obligatorios de aplicarse y en todo caso solamente los ministros de la Corte podían aplicarlos, ¿no? Entonces, pues se hacía como un poco ineficaz la existencia de esos tratados internacionales, sobre todo en materia de derechos humanos. Por eso es tan importante esta reforma, porque hoy por hoy existe la obligación de hacer efectivo, ¿no? O sea, de conocer y de aplicar todos los tratados y convenciones en materia de derechos humanos. Quienes somos abogados, abogadas, si teníamos que aprendernos este número de códigos y de leyes, bueno, pues esto se amplió, ¿no?, enormemente en virtud de que tenemos que conocer todo este ordenamiento internacional que por supuesto favorece a la ciudadanía. Otro punto importante, otra cuestión importante que se reformó es esta atribución al Estado mexicano de las obligaciones de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Y el Estado mexicano, pues no es así como un ente nebuloso, ¿no?, sino que el Estado tiene operadores. Y ahí quienes de alguna u otra manera trabajamos para el Estado, tenemos esa obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Es decir, si nosotros violentamos de alguna manera todos los derechos que están reconocidos en los tratados internacionales, podríamos estarnos ubicando como violadores o violadoras a los derechos humanos. Ahorita me voy a explicar mejor. También esta reforma plantea que la interpretación de los derechos humanos debe atender a los principios de universalidad, o sea, los derechos humanos son para todos. No dice, bueno, pues para los niños no, o para los muy ancianos no, o para los extranjeros no, o para los homosexuales no. No, los derechos humanos son para todos. Además, hay una interdependencia. Es como si fuera una cadena donde cada derecho es un eslabón y cuando se viola uno, se violan todos los derechos. Indivisibilidad, porque son indivisibles estos derechos, y progresividad. Bajo la idea justamente de que estos derechos, pues ahorita hay unos, pero puede haber muchos más. También trajo consigo, y es muy importante, la inclusión al final del artículo primero constitucional, donde se plantea que queda prohibida todo tipo de discriminación, se incluyó que tampoco podía discriminarse por cuestiones de preferencias sexuales. Es decir, esta prohibición de discriminación ya estaba prohibida, pero hoy por hoy toma una nueva dimensión con toda la reforma del artículo primero constitucional, y además esta idea de las preferencias sexuales justamente orientado a pues prevenir, sancionar y erradicar cualquier tipo de violencia que se dé en contra de algunos grupos de personas que no sean heterosexuales, ¿no? Y también
se da el fortalecimiento y la expansión de las funciones de los organismos autónomos de derechos humanos debido a que a partir de la reforma tienen facultad para conocer de asuntos de índole laboral, facultad de investigación de violaciones graves a derechos humanos y acción de inconstitucional en materia de derechos humanos, ¿no? Entonces, bueno, es muy, muy importante esta reforma. Y me voy a concentrar sobre todo en el tema de la discriminación, porque resulta pues que a pesar de que somos iguales hombres y mujeres, la realidad en el plano de los hechos existe hoy por hoy enormes diferencias, ¿no? Aquí en esta lámina que presento, que son datos extraídos de un diagnóstico que hizo el Foro Internacional Económico en el año 2016, pues plantean ciertos indicadores que evidencian que todavía existen graves diferencias, ¿no?, entre las vidas de hombres y mujeres. Entonces, aunque a nivel internacional la población somos 50-50, ¿no?, hombres y mujeres, las que trabajan más son las mujeres, ¿no? El 52% de horas trabajadas son por parte de mujeres, pero el dinero no los tenemos las mujeres, solamente el 10% del dinero que circula lo tienen las mujeres. Peor aún, la tierra en propiedad solamente lo tiene el 1% de mujeres. Los créditos agrícolas lo reciben el 2% las mujeres y aunque son las que más trabajan, las personas más pobres pues son las mujeres, el 67% son del sexo femenino. Las adultas analfabetas, el 70% son mujeres, las personas desnutridas, 80% mujeres, la niñez no escolarizada, 67% mujeres, y el poder político pues tampoco está en las mujeres, ¿no? Los puestos parlamentarios solamente el 17% son mujeres, los puestos ministeriales 16% son mujeres y los puestos de dirección económica 14% son mujeres, ¿no? Y si profundizamos más en estos temas, por ejemplo, vemos cómo existen prejuicios al respecto, ¿no? ¿Cuántas veces no se le da un cargo importante a las mujeres bajo mitos como, pues es que las mujeres tienen cambios hormonales, son muy intensas, ¿no? Entonces, estos son prejuicios que las limitan para ingresar a cargos importantes. México ranquea en este diagnóstico del Foro Económico en el número 66. En el diagnóstico del 2014 ranqueaba en el número 80, o sea que ha tenido avances importantes, ahora está en el número 66, y eso en gran razón dada las reformas en materia electoral, ¿no? Se acordarán que ha habido reformas. Hace algunos años se hablaba, por ejemplo, de una acción afirmativa. Entonces la ley electoral obligaba que al menos un tercio de las candidaturas fueran ocupadas por mujeres. Recordarán también que hubo ahí el caso conocido como las Juanitas, ¿no? Entonces, bueno, la ley se fue reformando de tal modo que hoy por hoy se plantea una paridad de género. El 50% de las candidaturas debe ser de hombres y el otro 50% de mujeres. Los cálculos para que las brechas de género se cierren es de más o menos 170 años. O sea, no lo vamos a ver nosotros, pero las futuras generaciones, estoy cierta de que tendrán una mejor vida. A partir de 1975, que es un año fundamental porque se da la primera
reunión internacional de mujeres, ¿no? La ONU lo organiza, y por cierto se lleva a cabo en nuestro país. Pues deciden hacer diagnósticos en todos los países, y a partir de los diagnósticos también se mira cuál es la problemática, ¿no? de las que tienen las mujeres, y se empiezan a crear una serie de instrumentos para favorecer justamente la igualdad entre hombres y mujeres. Es importante que conozcamos que existe un amplio marco internacional, interamericano y nacional, y también local, de derechos a favor de las mujeres, ¿no? Entonces, a nivel internacional, por ejemplo, tenemos la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Declaración de Beijing, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que es, por sus siglas en inglés se conoce como CEDAW, y también es reconocida como la Carta Fundamental de los Derechos de las Mujeres. Está el Protocolo Facultativo de la CEDAW y el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, ¿no? Ese es el protocolo que justamente va orientado a erradicar un problema que es gravísimo en México, que es la trata de personas con fines de explotación sexual. Y estos son específicos, ¿no? Pero en realidad todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos pues, nos protegen. En el ámbito interamericano tenemos la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José, y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Convención de Belém do Pará. Un dato interesante es que en esa reunión que se llevó a cabo en 1975, y a partir de los diagnósticos se encontró que la problemática que vivían las mujeres europeas y las mujeres latinoamericanas era totalmente distinto. Mientras aquellas luchaban, por ejemplo, por igualdad en salarios, acá el problema fundamental era la violencia, ¿no? Y la violencia generada en la familia. A nivel nacional tenemos pues, el artículo 4 constitucional, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la Ley General de Igualdad para Mujeres y Hombres, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas y la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Las leyes generales debemos de entender que son leyes marco y que cada entidad federativa tiene su propia ley estatal, ¿no? O en el caso de la Ciudad de México, pues tenemos nuestra ley, por ejemplo, nuestra ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia de la Ciudad de México. Algo fundamental que a mí me interesa pues, exponer acá es que a través de todas estas leyes plantean la necesidad de construir los roles de género, ¿no? Porque a través de los roles de género se ha perpetuado la desigualdad entre hombres y mujeres. Dice la sociología que existen diferentes mecanismos de control social que van orientados a connormar al ser humano para encontrar pues, construir un determinado orden social. El orden social en el que vivimos es eminentemente patriarcal. Se han favorecido los derechos del sujeto masculino a costa de pues, quitarles derechos a las mujeres. Estoy segura que han hablado ya de sexismo en estas charlas, y el sexismo es pensar que existe un sexo que está para servirle al otro, ¿no? Y en gran medida esto lo hemos aprendido en el seno familiar, ¿no? Cuando
no les enseñamos a nuestros hijos varones a hacer trabajos domésticos y sí les enseñamos a nuestras hijas, por ejemplo, a que deben de atender a los hermanos o al papá o al abuelo, ¿no? Por el simple hecho de ser varones. Este tipo de educación pues se prolonga también en la escuela. Acá está una lámina, ¿no? donde vemos cómo todavía hay libros de texto donde identifican como un rol propio de la mujer la cocina, ¿no? Los trabajos domésticos. Entonces, mi mamá cocina, mi papá trabaja. También invisibilizando el trabajo de las mujeres, como si el trabajo doméstico no fuera trabajo. Que no se remunere es otra cosa, pero vaya que es trabajo, ¿no? O mi mamá es bonita y mi papá es inteligente. Entonces nos van indicando cómo deben ser los hombres y las mujeres. Y esto nos pone en desventaja. Déjenme platicarles, la semana pasada estuve en Chetumal y allá me contaban pues que la educación es muy tradicional, ¿no? Entonces todavía las formaciones son, bueno, aquí los hombres, aquí las mujeres, los hombres se visten de azul, las niñas se visten de rosa, los niños no pueden mirarse en el espejo, esto es solo para niñas, ¿no? O sea, los juguetes, tú juegas con cochecitos o balones y tú juegas con muñecas, tú juegas fútbol, soccer y tú juegas tú eres porrista, ¿no? Y necesitamos darnos cuenta, y para eso es importante los estudios de género, de mirar cómo afecta a las niñas y a los niños estos roles de género. Pensemos que cuando a una niña no se le permite o no se le incentiva para practicar ciertos deportes, pues cuando sean adultas les va a costar más trabajo hacerlo y esto les puede provocar problemas de salud, ¿no? Pero no solamente eso, pensemos que muchas universidades privadas o universidades de Estados Unidos otorgan becas por deportes. Yo he conocido al menos a 3 chicas que han obtenido becas, una en fútbol americano y otra por practicar fútbol, soccer en Estados Unidos. Entonces, también conocemos los otros casos, ¿no? De los chicos que pues quisieran entrar al taller de cocina o al taller de corte y confección y la burla que reciben por parte de sus compañeros, pues inhiben que puedan hacerlo. Pero hoy por hoy los mejores chefs son ellos, los mejores diseñadores son ellos, ¿no? Entonces, la teoría de género y bueno, las leyes van orientadas a eso, a que todos y todas tengamos las mismas oportunidades. Es por eso que es tan importante educar en igualdad, ¿no? Porque la educación en igualdad ayuda a reducir los índices de violencia. Y entonces entramos ahora sí a hablar sobre este tema que necesitamos identificar que pues siempre es una forma de ejercicio de poder mediante el empleo de la fuerza física, psicológica, económica, política, etcétera, e implica la existencia de un arriba y un abajo que pueden ser reales o simbólicos, que adoptan habitualmente la forma de roles complementarios, es decir, el padre sobre su hijo, o después se voltea, ¿no? El hijo mayor, el hijo adulto en contra del padre anciano, el hombre contra la mujer, el maestro contra el alumno y también, ¿por qué no decirlo? Hoy por hoy, en algunos ámbitos también se da la violencia del alumno, de ese alumno que puede pagar, ¿no? que puede ser prepotente en contra del maestro, maestra, el patrón contra el empleado o el joven contra el viejo, ¿no? Entonces, siempre la violencia se puede dar porque hay
una relación de jerarquía. Por eso es tan importante cerrar las brechas, ¿no? Por eso necesitamos empezar a cerrarlas. Tenemos que entender que la violencia en contra de las mujeres es una forma de opresión y desigualdad femenina y que no es un problema de la naturaleza, sino que tiene raíces políticas. No es que los hombres sean por naturaleza violentos, no es que los hombres por naturaleza sean agresivos, no es que por naturaleza las mujeres seamos débiles o que nos gusta que nos agredan, no. Esto se ha construido socialmente, ¿no? Entonces, pensemos como en la niñez, a los niños se les dice, no llores, no eres niño, ¿no? O sea, no seas mariquita. Y los obligan a ser fuertes. En cambio, cuando una niña llora, pues la consolamos, ¿no? Y le vamos enseñando que siempre vendrá el príncipe azul, ¿no? a rescatarnos. No les enseñamos a ser fuertes, ni a los niños vamos orientándolos a que sean agresivos. Ahora recuerdo cuántas veces he escuchado de niños que son buleados en la escuela y la mamá le dice, defiéndete y pégale, porque si no te defiendes, quien te va a pegar soy yo, ¿no? Entonces, no les enseñamos a nuestros hijos a resolver los conflictos de manera no violenta, sino que por el contrario, los incentivamos. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que se publicó en el Diario Oficial en el año 2007, define qué es la violencia contra las mujeres, y es cualquier acción u omisión basada en su género que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto en el ámbito privado como en el público. Es decir, que la Ley General de Acceso identifica, por un lado, las modalidades de la violencia contra las mujeres y, por el otro, los tipos de violencia contra las mujeres. Así podemos identificar como modalidad de la violencia familiar, la violencia laboral y docente, la violencia en la comunidad, la violencia institucional, y la Ley General también identifica la violencia feminicida. No todas las leyes estatales identifican esta, ¿no? Y hoy por hoy también, aunque no se ha reformado la ley, hoy también se plantea la violencia política. Es decir, cuando se habla de modalidades, se habla de los espacios en los que se lleva a cabo la violencia o quienes ejercen la violencia, ¿no? En cambio, los tipos de violencia pueden ser psicológica, física, patrimonial, económica y sexual. Es decir, que la violencia familiar o la violencia docente, por ejemplo, puede ser psicológica, física, patrimonial, económica o sexual. Yo, dado el tiempo, no voy a hablar de todas, solamente de algunas modalidades como la violencia familiar y la violencia docente, y en cuanto a los tipos, voy a hablar sobre la violencia psicológica y la violencia sexual. En cuanto a la violencia familiar, está definida por la Ley General como el acto abusivo de poder u omisión intencional dirigido a dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual a las mujeres, dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo agresor tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato o mantengan o hayan mantenido una relación de hecho. Entonces, si se dan cuenta, es una definición muy amplia que identifica la violencia familiar no solamente como el hecho de que se golpea a alguien, ¿no? Desafortunadamente, en el ámbito de la justicia con demasiada frecuencia se da el hecho que llega una mujer a denunciar la violencia familiar que sufre por parte de su pareja y el Ministerio Público le dice, pero ¿dónde está el hueso roto, el ojo morado? ¿No?
evidentemente ahí hay pactos patriarcales, hay una poco profesionalismo por parte de los agentes del Ministerio Público, que saben que por supuesto que hay violencia familiar cuando hay un maltrato verbal o psicológico, ¿no? Por parte del agresor. También es importante identificar que no solamente se da entre personas casadas, no solamente se da en el espacio, ¿no? del domicilio conyugal, sino que puede darse fuera, o puede ser el caso de la expareja, ¿no? quien lleve a cabo esta conducta. Algo que me interesa mucho que ustedes conozcan es algo que se conoce como el ciclo de la violencia familiar, porque con demasiada frecuencia decimos, bueno, pero ¿por qué si a esta mujer la maltrata el marido? ¿Por qué está ahí? ¿Por qué lo perdona? ¿No? Siempre tenemos alguna prima, hermana, amiga, alguna conocida que de verdad nos desespera, ¿no? Porque decimos, pero ¿cómo es que no lo deja? Pues no lo deja porque nuestra psique está construida de tal manera que funciona, ¿no? de manera o más bien hay un ciclo de la violencia familiar en la que en principio hay una tensión, ¿no? Hay como se va acumulando la tensión y llega un momento en la que explota, ¿no? Se conoce como fase explosiva de este ciclo, pero después de esa fase explosiva viene algo que se conoce como la luna de miel, ¿no? Entonces él le pide perdón, le jura que va a cambiar y además la culpabiliza a ella, ¿no? Es que si tú no te hubieras vestido de esta manera, si no hubieras llegado tarde, si no hubieras, si hubieras puesto mayor atención en el cuidado de la casa, de los niños, ¿por qué te pusiste ese vestido? ¿No? Siempre culpabiliza. Ella lo perdona y comienza el ciclo de la violencia. Pero si primero hubo un maltrato verbal, a la siguiente va a ser un empujón y a la siguiente va a ser más y más y más grave el problema. Y la luna de miel también es más intensa, entonces primero le trae un ramo de flores, pero a la siguiente la va a invitar a comer tacos, pero a la siguiente la va a invitar a una vacación, ¿no? Entonces hay una dependencia muy fuerte, ¿no? Se quedan atrapados. Pero es muy importante saber identificarla y sobre todo identificarla desde el noviazgo. Es muy triste saber que la violencia familiar no se da cuando ya viven juntos, sino que se da desde antes, ¿no? Entonces es mucho más fácil poderse salir de ese ciclo de violencia cuando ésta inicia. La violencia docente, que es otra modalidad, se ejerce, de acuerdo a la Ley General de Acceso, por las personas que tienen un vínculo docente o análogo con la víctima, independientemente de la relación jerárquica, consistente en un acto o una omisión de poder que daña la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima e impide su desarrollo y atenta contra la igualdad. Puede consistir en un solo evento dañino o en una serie de eventos cuya suma produce el daño. También incluye el acoso o el hostigamiento sexual. Constituye violencia docente, dice la ley, aquellas conductas que dañen la autoestima de las alumnas con actos de discriminación por su sexo, edad, condición social, académica, limitaciones y o características físicas que les infligen maestros o maestras. Entonces es muy importante porque no solamente son actos discriminatorios, sino que son actos que violentan los derechos humanos de las niñas. Entonces fíjense, esto he escuchado que a veces se forman equipos, ¿no? Para algunos concursos y a las niñas no las nombran capitanas, por ejemplo.
a pesar de que son ellas las que con mucha frecuencia tienen mejor promedio que los niños, pero por una cuestión de roles de género a ellas no las nombran. O impedir que practiquen ciertos deportes o que hagan ciertas actividades. En el ámbito universitario, por ejemplo, se da con demasiada frecuencia que en las carreras de ingeniería hay profesores que no toman en cuenta a las chicas. Yo doy clases en Derecho y he sabido de profesores que les dicen, es que tú, ¿qué estás haciendo aquí? Tú te vas a casar, ¿no? Le estás quitando un espacio a un hombre que sí va a ser un muy buen abogado. Entonces, bueno, necesitamos hacer conscientes cómo estos estereotipos de género y los roles de género con mucha frecuencia pues llevan a violentar a las niñas y a los niños. La violencia psicológica, que es un tipo de violencia que puede darse en el ámbito familiar o docente, por ejemplo, pues son actos o omisiones que dañan la estabilidad psicológica y que pueden consistir en negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, devaluaciones, marginación, indiferencia, infidelidad, claro, esto en el ámbito familiar, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e inclusive al suicidio. Entonces, bueno, ahí también creo que se abre la posibilidad de hacer evidente, ¿no?, de cuántas veces hay casos de bullying, ¿no?, y el personal docente poco hace para impedir este problema. Hay una omisión por parte de profesores y profesoras en ocasiones, ¿no?, frente a este problema. Bueno, pues ahí por supuesto habría violencia, ¿no?, porque hay un deber de cuidado por parte del personal docente para impedir este tipo de casos. O la violencia sexual, ¿no?, que desafortunadamente pues no es poco frecuente, ¿no?, en ámbitos escolares, sobre todo a nivel a nivel secundaria, preparatoria, ya ni se diga a nivel universidad, pero que también a nivel primaria hemos sabido casos muy graves, ¿no? Entonces, bueno, la violencia sexual es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y o la sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra la libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer al denigrarla y concebirla como objeto. Yo creo que algo interesante, por ejemplo, que me decían ahora en Chetumal, era como cuando se da la clase de educación sexual, si se va a hablar del cuerpo de los hombres, se saca del salón a las mujeres y viceversa, ¿no? Pues bueno, me parece que es como mirar algo tan natural como si fuera algo malo, ¿no? Entonces necesitamos ir pensando en cómo hacemos las cosas, cómo hemos heredado ciertos prejuicios, ¿no?, de antaño y reflexionar y conocer la legislación. Eso es importante, ¿no?, porque la legislación justamente nos orienta en el sentido pues de quitarnos todos esos prejuicios. Por último, les quiero comentar sobre la violencia feminicida, ¿no?, que es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de violación de sus derechos humanos. Entonces, esto es muy importante porque, claro, hablamos de feminicida y pensamos en el feminicidio, ¿no?, que es muy grave, pero también existe esa violencia feminicida, ¿no?, que viene justamente de los operadores del Estado. Y esto se da en los ámbitos público y privado,
conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres. Entonces, cuando no hacemos nada, cuando los operadores y operadoras del Estado se cruzan las manos frente a la violencia que sufren las mujeres, pueden estar ejerciendo violencia feminicida. Entonces hay que estar muy conscientes. Por último, ¿por qué tendríamos que estar interesados e interesadas en trabajar a favor de la igualdad y de que se cierren las brechas de género? Fíjense que en este diagnóstico que hizo el Foro Internacional Económico, se plantea, pues se mira, se observa los países mejor rankeados. Algunos de ellos pues son Islandia, Finlandia, Noruega, Suecia, Dinamarca. Yo les comentaba pues que soy criminóloga y me interesa el tema de violencia. Yo lo que hice con estos datos es mirar también qué países tienen el mejor ranking en materia de no violencia. Y resulta que coincide. Es decir, aquellos países en los que hay menos desigualdad de género, también hay menos violencia. Y por lo tanto, las personas son mucho más felices. Me parece que en ese sentido, todas y todas debemos colaborar para reducir esas brechas de género en las cuales hemos participado, en tanto que vivimos en una sociedad cuyo orden es patriarcal. Entonces, hay mucho que leer, hay mucho que entender y mucho que cambiar, me parece, no solamente en el ámbito profesional, sino en el ámbito social y familiar. Y yo con esto termino. Espero que pues les haya dejado al menos la inquietud, ¿no?, de conocer estas leyes a favor de los derechos de las mujeres, reflexionar si ejercemos o no violencia y poder efectivamente trabajar en favor de una mejor sociedad. Les dejo mi nombre y mi correo electrónico. Si hubiera alguna duda, con mucho gusto pues recibiré sus correos y prometo contestarles. Muchas gracias.